de Bogotá. Quiero comenzar la enseñanza primero agradeciendo al Señor que nos da la posibilidad de poder en esta noche hablar de las cosas de Dios, compartir de su mensaje, de su palabra, y qué mejor que podamos nosotros hacerlo de esta forma, de esta manera. Hermanos, estoy iniciando una serie con mis hermanos varones en Cristo en la ciudad de Bogotá, donde estamos hablando acerca de los principios básicos que debe tener un creyente para poder compartir el Evangelio. Y lo he dividido en dos partes. En primer lugar, quiero hablar desde el punto de vista general, porque todos hemos sido llamados a predicar, a hablar el Evangelio, a enseñar la palabra de Dios al mundo que nos rodea. Y en segundo lugar, un poco más formal, un poco más serio desde el punto de vista público, desde el púlpito en general. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7 y en el verso número 38, nuestro Señor Jesucristo manifestaba a sus discípulos: la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Observemos cómo allí Jesús, al observar el enorme número de seguidores que tiene y el poco número de personas que están dispuestas a trabajar por ellos, contrasta la abundancia de los unos con la escasez de los otros. Y la pregunta que quisiera hacerles en esta noche tiene que ver con las cualidades que debe tener un obrero del Señor precisamente para trabajar en una mies tan variada, tan abundante, pero con tantas necesidades. Nosotros somos la respuesta práctica a la oración que el Señor nos invita en el verso número 38. Jesús quiere que oremos para que Él mismo envíe más obreros a esta enorme mies que nos rodea. Pero lo interesante del asunto, como descubriremos en una lección posterior, es que somos nosotros los obreros que quiere el Señor enviar a su mies. Así que empecemos diciendo, hermanos, que Jesús siempre ha existido una enorme, una inmensa necesidad de obreros en la mies. Desde épocas muy tempranas siempre existió la misma necesidad. Jesús lo dijo hace 21 siglos y hoy, 21 siglos después, seguimos viendo exactamente lo mismo. Si bien la mies se ha multiplicado porque el evangelio ha sido llevado a muchos más lugares, no así la abundancia de obreros que siempre están necesitándose en distintos lugares, en variados países y sobre todo obreros fieles, obreros que no solamente enseñen la palabra, sino que vivan la palabra de Dios. Entonces, lo primero que yo quiero que entendamos es que siempre ha existido una enorme demanda por obreros por parte del Señor. Y lo que quiero que ahora entendamos es que Dios a todos nos ha llamado a predicar el Evangelio. Eso es lo primero que quiero que sepamos, mis hermanos. Es Dios quien a ustedes y a mí nos ha llamado precisamente a compartir de la verdad a las personas que nos rodean. Y para esto quiero mostrar tres textos que hablan mucho acerca de esto mismo y textos que quiero que consideremos, que reflexionemos y en la medida de nuestras posibilidades, que recordemos o que, si es posible, podamos tomar en cuenta. El primero de esos textos se halla en Éxodo capítulo 3, entre los versículos 9 al 10.
Allí dice la palabra de Dios, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto, le dice el Señor a Moisés, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Es notable, hermanos, que Dios haya llamado a Moisés cuando Moisés para sí mismo tenía serias dudas acerca de sus capacidades en relación con el llamamiento que el Señor le está haciendo. Permítanme explicarme, por favor. Moisés creía que para hacer la obra del Señor demandaba de una enorme elocuencia. Él en Éxodo capítulo 4, versículo 10 manifiesta precisamente este tipo de limitación. Él dice que no es un hombre de fácil expresión. Parece ser que Moisés tartamudeaba. Pero más adelante, más atrás en Éxodo capítulo 3, versículo 11, él manifiesta o él hace evidente que tiene dudas acerca de sus capacidades personales como para enfrentar al faraón. Y en Éxodo capítulo 2, versículos 14 al 15, vemos que Moisés, a causa del testimonio personal, razón por la cual había salido huyendo de Egipto, dudaba precisamente de lo mismo. Así que Moisés tenía serias dudas acerca del llamado que estaba haciéndole el Señor. Moisés tenía muchos peros. Moisés pensaba que tal vez pudiera existir una mejor persona, un mejor creyente, alguien con mejores cualidades para desarrollar esta tarea. Pero a pesar de todas estas cosas, de sus excusas, y de sus aparentes limitaciones, Dios miraba en él, Dios observaba en Moisés todo aquello que precisamente Moisés estaba ignorando de sí mismo. En primer lugar, el Señor miraba la humildad de Moisés, quien siendo príncipe de Egipto, reconocía sus grandes limitaciones personales. En segundo lugar, Dios observaba la enorme compasión que Moisés había tenido con su pueblo, al punto de haber luchado contra los egipcios por las injusticias que estos les estaban provocando. Recuerden ustedes que en su momento Moisés asesinó a un soldado egipcio precisamente por ello, porque estaba causándole mal a uno de los hijos de Israel. Y después podremos confirmar que Moisés era un hombre quien dependía completa o absolutamente del Señor como para poder guiar a su pueblo. Así las cosas, hermanos, nosotros tenemos que empezar haciéndonos una seria reflexión en esta noche. Si nosotros queremos o si nosotros deseamos ser obreros en la inmensa mies de nuestro Dios, debemos empezar a dejar las excusas de lado, debemos comenzar por quitar aquellas limitaciones o más bien sobrepasar aquellas limitaciones que posiblemente tengamos de nosotros mismos y desarrollar las cualidades que también tenemos. Recuerden que Dios no está llamando a hombres y mujeres desde el punto de vista literal, perfectos. Todos en algún momento hemos fallado, hemos resbalado, hemos caído, incluso hemos pecado. Y el apóstol Juan nos lo dice con toda claridad. Si alguno dice que no ha pecado, miente.
Salomón escribía en el libro de Eclesiastés: no hay hombre bueno sobre la faz de la tierra que haga el bien y nunca peque. Hermanos, Dios no quiere ese tipo de individuos en medio de su congregación. Dios quiere hombres maduros que puedan reconocer precisamente sus limitaciones, como lo está haciendo Moisés, pero más allá de Moisés, que puedan superarlas como finalmente también él llegó a hacerlo. Hombres o incluso mujeres, aunque en esta lección no alcancemos a abordarlas, que a pesar de sus limitaciones y de sus pecados y manchas, de sus aparentes cosas negativas, puedan compartir la palabra del Señor a todos aquellos que le rodean. Viene a mi mente solamente por pensar en un personaje particular, el ejemplo de la mujer samaritana. Recuerden ustedes, hermanos, que la mujer samaritana fue hallada por el Señor a mediodía, por allá, en el pozo de Abraham. ¿Y por qué al mediodía? Bueno, porque a esa hora sabía aquella mujer que nadie estaría recogiendo el agua debido a las temperaturas tan altas. Pero fue esa mujer quien vivía en adulterio, esa mujer estigma de la sociedad de aquel momento, esa mujer a quien Jesús mismo llamó la atención y exhortó por ser precisamente por estar adorando de manera incorrecta al Señor o al Dios correcto, que permitió ser el puente para que Jesús tuviera su encuentro con los samaritanos. Entonces, hermanos, a veces tendemos a mirar mucho nuestras limitaciones, si bien Dios mira las cosas buenas que tenemos. Otro de los grandes o de los buenos ejemplos que podemos obtener lo hallamos a través del profeta Jeremías. En Jeremías, en el capítulo 1 y entre los versículos 4 al 5 se nos dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Hermanos, si nosotros pudiéramos leer un poquito más adelante el versículo 6, observaríamos, notaríamos que Jeremías creía que estaba demasiado joven y que por lo tanto era bastante neófito o inexperto para aceptar la enorme responsabilidad de compartir el mensaje del Señor para su pueblo. Y si vamos al versículo 8, parece ser que Jeremías también tenía pánico escénico, es decir, él dudaba de las capacidades que tenía como buen expositor de la palabra del Señor. Y con todo y eso, fue llamado a profetizar en un momento sumamente difícil, en un momento en el que el pueblo de Israel estaba completamente sumido en la más terrible idolatría y la más amplia apostasía religiosa. Sin embargo, a pesar de su juventud, a pesar de sus temores, a pesar del momento tan difícil en que se hallaba el pueblo de Israel, Dios lo llama para que pueda precisamente estar dispuesto a compartir el mensaje de Dios a ese pueblo que tanto lo necesitaba. Como miembro del pueblo de Israel, hermanos, tenía conocimiento de la ley, conocía bien la verdad del Señor. Y qué mejor persona que aquella que teme a Dios como para poder acercar a otros al Señor. Jeremías, además, tenía un corazón sumamente sensible, no solamente para acercarse a Dios con temor y reverencia, sino también para exhortar y animar al pueblo a causa del pecado en el que estaba. A pesar del rechazo inicial que Jeremías manifestó para con Dios, se mantuvo fiel
y finalmente pudo más el peso de la necesidad y el de su conciencia, el poderoso llamado del Señor para aceptar el llamado que estaba haciendo. Hoy en día, hermanos, nosotros vemos pocos jóvenes en nuestras congregaciones. Yo por lo menos tengo que decir que en la iglesia en la cual presido no nos distinguimos como tal vez otras iglesias por tener un buen número de jóvenes. Pero, hermanos, aprovechemos como el Señor llamó a Jeremías en su juventud, aprovechemos a esos muchachos, a veces los menospreciamos, a veces, hermanos, no los tomamos en cuenta, a veces pensamos como Jeremías que es más lo que les falta que lo que tienen, pero ellos pudieran llegar en su momento, o ellos son los que en su momento van a tomar la antorcha y van a continuar con el mandato, si es que nosotros les ayudamos, si es que nosotros les capacitamos para que también lo hagan. Y finalmente, hermanos, quiero hablarles de los apóstoles del Señor en Mateo capítulo 4, versículos 18 al 19. Allí el Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 4, dice que llama a sus dos primeros discípulos. Dice, vino andando Jesús junto al mar de Galilea y vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Si nosotros observamos el contexto particular de los apóstoles, podremos ver en ellos que la inmensa mayoría no contaban con una educación formal, ni religiosa, ni teológica, ni por lo menos adecuada. Por el contrario, como nos lo dice aquí Mateo, estos eran hombres del pueblo, eran hombres de trabajo y un trabajo bastante duro. No eran pobres, como también muchos han creído y no han sido precisos. Ser pescador en aquel tiempo no era sinónimo de pobreza, tampoco de enorme riqueza, pero sí eran hombres de trabajo, hombres recios, hombres duros. En su gran mayoría, hermanos, aquellos hombres como Pedro, como incluso lo observamos posteriormente al final del ministerio del Señor, el mismo Judas, como muchos de ellos, hermanos, contaban con grandes debilidades desde el punto de vista emocional, de conocimiento de la palabra, desde el punto de vista práctico. Estos eran hombres comunes y corrientes, hermano, y como lo dijo en su momento el apóstol Pablo, allá en la primera carta a los Corintios, ni Dios llamó a los ricos, ni Dios llamó a los sabios, ni llamó a los poderosos. ¿Para qué? Para avergonzar a los necios, ¿ven? Precisamente para avergonzar a los sabios, llamó a los necios. Para avergonzar a los intelectuales, llamó a aquellos que no eran estudiados. Y como muchos de nosotros, ellos también estaban sujetos a sus propios contextos, tenían familias, tenían sus trabajos, tenían sus luchas, tenían su realidad, hermanos. Pero todos ellos, sin excepción alguna, mostraron diligencia porque en el momento en el que el Señor los llamó, dejándolo todo, le siguieron. En segundo lugar, a pesar de que vemos muchas veces cómo el Señor les reprende, les exhorta, cómo el Señor incluso no pocas veces les llama la atención. Ellos se dejaron moldear. Y aquellos hombres que en su momento huyeron de la presencia del Señor, en su momento de crisis, en aquella noche terrible, cuando fue apresado y condenado y finalmente resucitado, bueno, pues pocas semanas después los vemos con la mejor disposición, con todas las ganas, hermanos, predicando el Evangelio y convirtiendo como 3,000 almas, nos dice Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es cierto
estos eran hombres del pueblo, estos eran hombres de hombres que necesitaban ser moldeados, pero hermanos, finalmente lo fueron. Y de esa manera nosotros podemos observar cómo a través del tiempo, de la paciencia y de la enseñanza pudieron superar todas esas cosas. Así entonces, hermanos, si hay algo que debemos entender, es que Dios nos está llamando a predicar el Evangelio. Y muchas veces nosotros ponemos como Moisés, como Jeremías, A ver, bastantes trabas. Muchas tienen veces razón. nosotros enfatizamos más en aquello que nos falta que en aquello que tenemos. Muchas veces vemos más nuestros defectos que las virtudes. Muchas veces, hermanos, nosotros somos profundamente temerosos por la responsabilidad que demanda la enseñanza de la palabra del Señor, que por ver las enormes bendiciones y beneficios de esto mismo. Así que en esta noche yo quiero, hermanos, que reflexionemos, que meditemos sobre el llamado que nos hace el Señor. Dios nos está llamando a un mundo que está perdido, un mundo que por causa del pecado ha llegado, hermanos, a condiciones sumamente perversas, sumamente terribles. Casi que estamos viviendo, hermanos, los días en los que vivió Noé. Un mundo inmoral, un mundo oscuro, un mundo perverso desde muchos puntos de vista. Y nosotros, hermanos, a pesar de ver aquellas cosas, a pesar de ver la realidad moral, espiritual de nuestro mundo, seguimos esperando que otros hagan la tarea que nosotros tenemos y podemos hacer porque estamos más viendo nuestras limitaciones, nuestras fallas, nuestras excusas, en lugar de superarlas y en lugar, hermanos, de dejarle a Dios, que finalmente es el Señor de la mies, para que nos permita ser sus obreros. Así que quería compartir con ustedes esta noche, finalmente, para que este mensaje sea edificante. Moisés, a pesar de todas sus limitaciones, todas sus excusas y todas las fallas que manifestaba, se convirtió en el libertador del pueblo de Israel, hermanos. Y miren que la misma palabra del Señor nos ofrece tan gran ejemplo acerca de este hombre. Jeremías, que a sus propios ojos era un muchacho inexperto, era un muchacho sin experiencia, era un muchacho que seguramente pudiera ser menospreciado, con el pasar de los años se convirtió en el gran profeta del Señor. Y miren la gran obra que finalmente hizo por Dios al llamar a su pueblo al arrepentimiento. Y de igual manera los apóstoles, hermanos, pese a sus pocos estudios, pese a su poca influencia desde el punto de vista económico y social, a ser hombres del pueblo y para el pueblo, ellos fueron los que llevaron el evangelio al pueblo de Israel y ellos fueron quienes abrieron esa primera puerta para que llegaran esos que finalmente se convirtieron en miembros de la iglesia de nuestro Señor. Hermanos, ustedes también pueden hacerlo. Y si hay algo que yo quiero en esta noche enfatizar,
No es solamente en el llamado que nos hace el Señor a predicar el Evangelio, sino en la enorme necesidad que nosotros tenemos de escuchar ese llamado, de obedecerlo y de capacitarnos para poderlo llevar a cabo de la mejor manera posible y ser efectivos en el ministerio del Señor. Muchas gracias, mis hermanos, por su amable atención. El Señor les bendiga. Ese era el mensaje para esta noche con ustedes.